¿Pudieron ver la grabación de la clase pasada? ¿Tuvieron algún problema en bajarlo? Están como editores, es decir, pueden descargarlo y ya quedarse con el material. Porque a mí se me va cargando ahí el Classroom, son más pesadas las grabaciones, yo dentro de una semana lo borro. Pero ya lo pueden bajar. ¿Alguna pregunta que haya surgido? ¿O podemos continuar a partir de ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, Profe, hago una consulta. sí. Con respecto a lo que vimos la clase pasada, ¿nos quedamos con lo que usted dijo o ahondamos más profundo en el tema? No, quédense con eso, porque en realidad en el Robbins no hay algo que explique así puntualmente las funciones de un patólogo y demás. Así que, no, quédense con eso. Perfecto. Eh, Hacemos eso en todas las clases, más o menos. sí, es una introducción para que vean cuál es nuestra función a grandes rasgos y cuáles son nuestras herramientas y cuáles son los alcances y limitaciones de estas herramientas. Ahora, en el transcurso de la cursada, vamos a ver cómo aplicamos esas técnicas en las distintas situaciones. Hoy vamos a ver cómo lo aplicamos y cómo estudiamos la patología de cabeza y cuello. Perfecto. Voy a ¿Y compartirle. el tema del trabajo que tenemos que hacer es de A1 o de A2? Porque eso no me acuerdo si lo había dicho. ¿Es individual? A ver. Puede ser de a dos, pero si están para un 10, le pongo un 5 a cada uno. No. No, pregunto porque creo que eso no lo había dicho y tal vez había comprendido mal. Bueno, entonces de A1. De a uno. Perfecto. Es lo que justifica su regularidad, y bueno, es un estudio Sí, perfecto. que es genuino, auténtico. Así que bueno, me van preguntando, a lo mejor algunos ya tienen el tema o están entre distintos temas, vayan preguntándome. Lo ideal es que ya de acá a un mes ya al menos tengan el tema y después volcarse lleno a desarrollarlo. Bueno, vamos a ver. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, cabeza y cuello vamos a ver. En cabeza y cuello tenemos una herramienta que es clave, que es la punción con aguja fina. La punción con aguja fina es un procedimiento que implica lo que dice su nombre, ¿sí? Se inyecta una aguja muy finita en el área que uno quiere evaluar, generalmente un nódulo que puede ser palpable o identificable por una guía de imagen, ya sea ecografía o tomografía. El punto es que queremos pinchar ese nódulo con una aguja muy finita y aspirar el contenido del mismo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, lo que vamos a obtener, ya les mostré la semana pasada, son células sueltas, ¿sí? Vamos a perder la arquitectura, pero vamos a ver las células sueltas. En cabeza y cuello se pueden presentar nódulos en distintas situaciones. Tengamos en cuenta que toda la región cervical tiene un montón de ganglios linfáticos, ¿sí? Y estos ganglios linfáticos pueden estar, como les dije, en el tejido, en los tejidos blandos acá del cuello, pero también pueden estar rodeando las glándulas salivales, acá tenemos a la parótida, acá la submaxilar, o dentro de las mismas. ¿Sí? Hay muchos ganglios intraparotídeos. De modo que cuando tenemos un nódulo parotídeo, el paciente consulta porque se está tocando una bolita a nivel de la parótida, así adelante de la oreja,
y le salió hace unos meses, o lo advirtió hace un tiempo y no le dio importancia porque no genera dolor. Y bueno, eventualmente consulta. Ese nódulo, que va a ser palpable, va a estar accesible a una punción con aguja fina. ¿Sí? Es el elemento más rápido, más barato y más sencillo y menos cruento también. ¿Sí? Tiene todas esas ventajas la punción con aguja fina. ¿Cuál es su principal desventaja, como habíamos dicho en su momento? Acá preguntan si duele. ¿Cuál es la principal desventaja? Que perdemos arquitectura, vemos células sueltas, ¿sí? Perdemos la posibilidad de ver todo el paisaje, es decir, la arquitectura de la glándula, el nódulo en sí, cuál es su constitución celular, arquitectural, si forma glándulas, si forma perlas córneas, como le decía, si forma fascículos. Bueno, toda esa arquitectura y la relación de ese tumor con esa arquitectura, con el resto de los tejidos, en una punción lo pierdo, porque yo meto una aguja dentro del nódulo y voy a obtener células de adentro del nódulo, nada más. Ese material nada me va a decir de lo que está ocurriendo alrededor y la relación de ese nódulo con su entorno. ¿Está claro eso? Esa principal limitación. Entonces, los nódulos palpables a nivel de parótida, a nivel submaxilar, a nivel de los ganglios linfáticos, cervicales, o un nódulo palpable en tiroides. De tiroides vamos a tener una clase particular la semana que viene. Son todas situaciones en cabeza y cuello que son abordadas con punción con aguja fina. La punción con aguja fina es una herramienta fundamental en la patología de cabeza y cuello. Preguntan si duele. Los mismos pacientes cuando se van a hacer una punción de tiroides preguntan, ¿me van a poner anestesia? Ustedes saben cómo se pone la anestesia, ¿no? Se inyecta, te inyectan lidocaína. ¿Con qué te la inyectan? Con una aguja muy finita, que es la misma que usamos para extraer las punciones en estas PAF, como decimos, punción aspiración con aguja fina, o PAF. Vamos a decirle PAF a partir de ahora. Entonces, cuando hacemos una PAF, tenemos que pinchar al paciente con la misma aguja que usaríamos para pincharlo e inyectarle lidocaína. Entonces no tiene sentido, porque la PAF le va a generar el mismo dolor que la inyección del anestésico, ¿sí? A uno dirá, bueno, ¿se puede poner una cremita de lidocaína? Bueno, no se hace en la práctica. Lo cierto es que duele tanto como una vacuna. No nos ponen anestesia para una vacuna. Distinto es las biopsias TruCut, los TruCut, ¿sí? Ahí lo que se obtiene es un cilindro de tejido, es una biopsia, también es una punción, pero en vez de la aguja ser fina es una aguja gruesa, es como un arpón, un arponcito, y sale un cilindro de tejido que tendrá un grosor de 1 milímetro. Es un cilindro finito, pero ya estamos frente a un procedimiento más cruento, ¿sí? Porque esa aguja gruesa, también se puede decir punción con aguja gruesa, ¿sí? En contrapartida de la PAF, que es con aguja fina. Estas punciones con aguja gruesa tienen un calibre mayor y permite ya obtener un cilindro de tejido. Sí se hacen con anestesia local, ¿sí? Primero se inyecta un poquito de anestesia porque es más cruento, más doloroso. Y esas TruCut se utilizan para las biopsias de hígado, en general, para las biopsias de hueso, para las biopsias de tumores de partes blandas, para las biopsias prostáticas, biopsias de riñón, ¿sí? De órganos profundos, ¿sí? De pulmón. ¿Estamos? Pero hoy vamos a hablar fundamentalmente de las punciones con aguja fina, donde obtenemos material citológico. En las otras, en las TruCut, lo que obtenemos, acuérdense la primera foto que les mostré de macro la semana pasada, de un cilindro óseo, bueno, ese cilindrito es de una TruCut. O la macroscopía que hacíamos de un tumor de mama, ¿vieron los cilindritos de mama? Bueno, esos cilindritos son por TruCut, son cilindros de tejido. Eso sí es con anestesia.
Y tiene la ventaja que me van a dar arquitectura y, bueno, toda una serie de características que iremos viendo. Hoy, insisto, punción con aguja fina, de los nódulos palpables de cabeza y cuello. Entonces, como les dije que es muy probable, pero es muy frecuente tener ganglios intraparotidios, cuando tenemos un nódulo en región parotidia, puede ser que estemos frente a un nódulo propio de la parótida, una patología parotidia, un tumor parotidio, o puede ser que estemos pinchando un ganglio linfático intraparotidio. A su vez, este ganglio linfático intraparotidio puede ser reactivo o neoplásico. Y luego, si es neoplásico, puede ser que sea una neoplasia propia del ganglio. Las neoplasias propias del ganglio se llaman linfomas, y ahí entramos en todo un capítulo que veremos más adelante, hoy no. Pero también puede ser una malignidad secundaria, es decir, una metástasis dentro del ganglio linfático, una metástasis ganglionar, que es una de las situaciones en realidad más frecuentes dentro de cabeza y cuello. Vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo se hace una punción? Las mostré el otro día, fíjense, aguja muy finita, duele muy poco, hecho con manos expertas, se hace un extendido con el material que se expulsa del mismo, y obtenemos una citología, un preparado citológico, un extendido citológico que se colorea con Papa Nicolau. Acá tenemos todas las células de ese nódulo, las que se extrajeron de ese nódulo, y vemos al microscopio esa tinción de Papa Nicolau. Fíjense, no hay arquitectura, hay células sueltas. ¿Y qué veo? Veo linfocitos dispersos, son células chiquitas, son puntitos negros, son los núcleos de los linfocitos que tienen muy poco citoplasma. Hay células con más citoplasma, bueno, pueden ser células endoteliales, que son arrastradas, arrancadas por la punción, esto parece un capilar. O también hay histiocitos, en un ganglio linfático no hay solo linfocitos, hay todo un grupo de células endoteliales, fibroblásticas, histioides, presentadores de antígeno, bueno. Acá vemos linfocitos y algunas células del estroma que pueden ser capilares o, como les decía, fibroblastos. Pero fíjense una cosa en los linfocitos que están acá sueltos, que son de distinto tamaño. ¿Eso me preocupa o me tranquiliza? En realidad, me tranquiliza, porque un ganglio linfático, un linfocito que ingresa al ganglio linfático sufre un proceso de maduración, ¿sí? Va pasando por distintas etapas, desde que entra la sangre, madura en el centro folicular, luego pasa al manto, bueno, va adquiriendo las características de una célula B, de un plasmocito, entonces va cambiando. Entonces vamos a ver, cuando punzamos un ganglio, linfocitos en distintos estadios de maduración. ¿Sí? Esta variabilidad me tranquiliza. Fíjense. Distintos tamaños. Esto es un ganglio hiperplásico, y esto es la citología, una de las citologías más frecuentes que vemos, ¿sí? Ganglios hiperplásicos. ¿Y por qué a un paciente lo pincharían con un ganglio hiperplásico? Bueno, a veces cuando vemos esto le preguntamos si sufrió un procedimiento odontológico, si alguna infección, o estuvo cursando algún cuadro gripal, virósico, que amerite una hiperplasia de los ganglios, ¿sí? Una adenomegalia, un agrandamiento del ganglio, por lo que sea es una adenomegalia. A ver, preguntan algo. Se cortó hace unos minutos. Perdón. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno. No, les estaba diciendo que cuando vemos esta variabilidad en el extendido, esta variabilidad de los linfocitos, me tranquilizo y pienso que puede ser un cuadro viral,
que haya generado esta adenomegalia, agrandamiento del ganglio, se llama adenomegalia, o un proceso de extracción odontológica, ¿sí? Bueno, que genere una reacción en el ganglio y un agrandamiento al llevarlo al punto de que sea palpable. Pero fíjense qué pasa si todos los linfocitos parecen iguales, como detenidos en el mismo estadio madurativo, ¿sí? Generando una proliferación clonal. Esto es lo que me hace sospechar de un linfoma, ¿sí? Cuando en vez de variabilidad veo que son todos iguales. Fíjense, todos son de aspecto similar. Pueden ser todos grandes, todos medianos o todos pequeños, no importa, pero en ese estadio en el que se hayan fijado, se mantienen a nivel clonal y los veo todos iguales, ¿sí? Acá son más o menos grandes, acá intermedias. ¿Ven? Este monomorfismo es el que me preocupa. Distintos extendidos correspondientes a linfomas. Acá un linfoma de células grandes, son más, llegan a ser un poco más pleomórficas. Los linfomas no se diagnostican precisamente con citología. Lo que yo hago acá es sugerir que se puede tratar de un proceso linfoproliferativo y ese ganglio hay que extirparlo y estudiarlo en su totalidad, ¿sí? Pero bueno, la punción en ese caso me sirvió para dirigir la conducta hacia la extirpación del ganglio. A veces, como les decía, tenemos metástasis de melanoma, por eso hay que preguntar siempre a los pacientes antecedentes. Muchas veces estos melanomas son amelanóticos, ¿sí? Y pueden ser confundidos con otras estirpes, por eso es importante los antecedentes, la información que viene de afuera y la inmunistoquímica, las técnicas que tenemos dentro del laboratorio, ¿sí? Los melanomas a veces tienen vacuolas intranucleares que nos ayudan, pero de nuevo, pueden estar pigmentados, no es la regla, muchas veces no lo son, sobre todo las metástasis. Entonces, fíjense, esto es un extendido de melanoma, no lo veo pigmentado, pero veo estas vacuolas que me pueden sugerir la posibilidad de un melanoma. Y igualmente, de nuevo, antecedentes, clínica e inmunistoquímica. Les había dicho que para eso podemos hacer inmuno mismo sobre un extendido citológico, ¿sí? Hacer distintas bandas y ver qué da cada uno. En este caso que les estoy mostrando, era una celularidad S100 positiva, lo cual me habla de una diferenciación melánica o neural, pero el HMB45, que es unas proteínas que marcan en los melanosomas, me hablan de que esto se trata de un melanoma. Lo mismo que el melaná, ¿sí? También son proteínas propias del melanoma y el anticuerpo contra el melaná evidencia el lugar donde están estas proteínas en las células. Muy bien. Pero dejando de lado eso, la patología propia de los ganglios linfáticos, ya sea reactiva o neoplásica primaria, o una metástasis de un melanoma, también podemos tener, ya no asociado al ganglio linfático, algunos quistes del desarrollo, ¿sí? Los quistes branquiales. Generalmente en pacientes jóvenes vamos a ver el contenido de estos quistes que están revestidos por epitelio escamoso maduro y muchas veces se infectan, se pueden romper los quistes y bueno, infectarse, llenarse de polimorfonucleares. Fíjense, todo este fondo sucio, estas células escamosas con polimorfonucleares por todos lados. Hay cambios reactivos en las células. Hay células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño reaccionando a la queratina, ¿sí? Como si fuese un pelo encarnado, uno ve, bueno, células gigantes multinucleadas, que reaccionan a cualquier cosa, un hilo de sutura, aparecen estas células, ¿sí? Reaccionan a lo que identifican como cuerpo extraño. Acá la vemos, una célula gigante, células escamosas de fondo, y bueno, hay mucha inflamación. Esto es un quiste branquial. Y es fundamental, fíjense, células escamosas maduras. Es importante diferenciarlo de la neoplasia más importante, más frecuente, de cabeza y cuello, que son los carcinomas escamosos.
Y el carcinoma escamoso suele debutar, suele presentarse clínicamente con una metástasis, ¿sí? Y esta metástasis ser punzada con una PAF y mostrar una celularidad parecida a esta, porque muchas veces son carcinomas bastante maduros, bastante bien diferenciados. Fíjense, esta punción ya es de un carcinoma escamoso, una metástasis de un carcinoma escamoso en un ganglio. Un paciente que en general va a tener otra epidemiología, va a ser tabaquista o alcohólico, bueno, probablemente tenga el antecedente del carcinoma, eso facilitaría todo, pero si no, debuta con el ganglio y en la punción de ese ganglio ya vemos una atipía importante en estas células escamosas, aunque como les decía, a veces es difícil porque la atipía es muy sutil y ahí el diagnóstico va a haber que hacerlo con mucho cuidado, o al menos a veces queda supeditado directamente a la resección de ese nódulo y estudiarlo histológicamente, porque pueden llegar a ser tan parecidos los quistes branquiales con cambios reactivos y la metástasis de carcinomas escamosos bien diferenciados que definirlos citológicamente puede ser bastante difícil. Acá les muestro casos bastante clásicos, más didácticos, para que vean cómo uno espera que sea un carcinoma escamoso con células con mucho atipía, gránulos en los núcleos, fíjense, irregulares, el aspecto visual es otro, hipercromasia. Acá de nuevo, un carcinoma escamoso un poco más diferenciado, más maduro que el anterior, donde ya me puedo empezar a plantear si esto no es un quiste branquial infectado. Como les decía, los quistes branquiales en general son pacientes jóvenes y los carcinomas escamosos aparecen más en adultos mayores, de los 30 años para arriba, 35, 40 años para arriba en general. ¿Ven qué bien diferenciado es este carcinoma escamoso? Bueno, entonces esto nos lleva al segundo punto, que es cuando a través de esta punción nos encontramos que estamos frente a un carcinoma, una metástasis de un carcinoma escamoso. Entonces el paciente consultó por el nódulo palpable, se punzó, yo veo estas células escamosas atípicas e informo, metástasis de carcinoma escamoso. Muy bien. Lo primero que me va a preguntar el cirujano es, bueno, ¿de dónde viene este carcinoma escamoso? ¿Sí? Porque el paciente no tenía antecedentes, supongamos. En esos casos, cuando hablamos de primario de origen desconocido, tenemos la metástasis, pero no sabemos dónde está el primario. Y la categoría de primario de origen desconocido en realidad se usa luego de haber estudiado al paciente, ¿sí? No de inicio, con una punción y ni siquiera le miraron la boca. Primario de origen desconocido es luego de haber estudiado exhaustivamente al paciente y no se localiza la neoplasia primaria, bueno, hablamos que tiene una metástasis de origen desconocido, ¿sí? Luego de haberlo estudiado. ¿Y cómo es ese estudio? Bueno, cuando tenemos un diagnóstico de metástasis de carcinoma escamoso, tenemos que tener presente que hasta el 10% de estos pacientes con patología de cabeza y cuello tienen un primario desconocido, ¿sí? ¿Y dónde suele estar este primario? ¿Cuál es la fuente más frecuente de carcinomas escamosos de cabeza y cuello que dan metástasis a los ganglios y se manifiestan de inicio con estos ganglios adenomegálicos que son punzados y diagnosticados como carcinoma? Bueno, esos lugares son la orofaringe, sobre todo la amígdala, a nivel de la amígdala, pero la orofaringe como región, el seno piriforme, es una área intrincada, ¿sí? Anatómicamente intrincada, y el cabum. Son todos lugares donde la presentación de un carcinoma va a ser totalmente asintomática.
pues no va a generar dolor, ni tampoco generan algún inconveniente para la deglución, para la fonación, ¿sí? Entonces, los tumores rápidamente se diseminan, ahora vamos a ver cómo, sobre todo en el orofaringe, y la manifestación primaria es un ganglio palpable, una adenomegalia cervical. Entonces les decía, los sitios más frecuentes son estos, sobre todo el orofaringe, ¿sí? Amígdala y base de lengua. Y un dato asociado a esto, pero visto al revés, es que hasta el 90% de los carcinomas orofaringios se presentan con la metástasis, se manifiestan con la metástasis, no tanto con la clínica local, ¿sí? Hasta el 90% de los pacientes con carcinomas de amígdala, orofaringio, van a consultar por un ganglio palpable y no porque les molesta algo en el fondo de la boca, ¿sí? Vamos a ver un poco... Tengo una duda con esto antes de si Sí, podía preguntar. sí, Entonces lo que quiere decir es que dijimos que el 5 al 10% son primarios de origen desconocido. sí, O sea, pero en general, o sea, decimos la mayoría de los primarios, que en general sean desconocidos o no, vamos a encontrarlos en la lengua. Por ejemplo, haces una revisión que aunque era asintomático, se ve que está en la base de la lengua, y bueno, además se manifestó por presentar metástasis en general. Pero en general se ve clínicamente, hay un porcentaje de esos pequeños que, aunque lo busques clínicamente, no lo encontrás. Ese sería el concepto. sí. ¿O lo entendí mal? Hay muchos que... a ver, hay muchos que se presentan así con la metástasis. Y si no tengo la clínica, como dije, si vamos a hablar de primario desconocido, hay que ser muy estricto, de haber estudiado todo. Pero cuando se presentan, y todavía no conozco el primario, si no es evidente que esté en la lengua,